Imagine que la verdad se le revela. Deidades oscuras han sido deliberadamente borradas de los anales de la historia, y el conocimiento que se le ha presentado ha sido meticulosamente editado. ¿Se ha preguntado alguna vez quién creó las crónicas históricas? ¿Quién decidió a qué dioses se debía rezar y cuáles estaban destinados a desaparecer de la memoria colectiva? ¿Ha notado la práctica ausencia de deidades con rasgos africanos en los panteones de las religiones mundiales? ¿Por qué la conexión entre la espiritualidad y el origen africano ha sido sistemáticamente silenciada? La verdad es mucho más profunda e incómoda de lo que parece a primera vista. El culto a los dioses oscuros fue erradicado intencionadamente. Sus nombres fueron borrados de los registros. Las instituciones religiosas demonizaron sus imágenes, reemplazándolas con símbolos diseñados para reforzar la narrativa dominante. La historia fue reescrita no solo en los libros de texto escolares, sino también en textos sagrados, hallazgos arqueológicos y enseñanzas espirituales que moldearon la fe de miles de millones de personas. ¿Le suenan los nombres Neteru, Orishas, Elohim negros? ¿O solo ha recibido una versión blanqueada, adaptada a los estándares europeos? Lo que estamos a punto de revelar no es solo una teoría de la conspiración, sino una invitación a mirar con valentía las huellas borradas de la espiritualidad africana. Incluso quemadas, ocultas o ignoradas, estas huellas resuenan entre las líneas de la Biblia, en mitos antiguos y en tradiciones que han sobrevivido a la fuerza del olvido. Durante siglos, las deidades negras fueron asociadas con la brujería, la idolatría y el mal. Esto no fue una casualidad, sino el resultado de una política deliberada. El reconocimiento del poder espiritual de origen africano representaba una amenaza directa a la hegemonía cultural y religiosa de Occidente. Era mucho más fácil prohibir, silenciar y borrar, pero ahora, la verdad vuelve a salir a la luz. Textos olvidados, descubrimientos arqueológicos y testimonios históricos descorren el velo que ocultó la verdad a generaciones enteras. Verá lo que durante tanto tiempo permaneció en la sombra. Hablaremos de las razones de la prohibición de los dioses oscuros, de las pruebas de la distorsión de la historia espiritual de la humanidad y de cómo esto afecta la autopercepción y la conexión con lo sagrado. Esto es más que una simple investigación, es un despertar espiritual, un desafío a todo lo que ha sido cuidadosamente disfrazado, censurado y omitido. Pero antes de continuar, pregúntese, ¿está preparado para enfrentarse a una verdad que puede sacudir sus concepciones sobre Dios, la espiritualidad y su propia identidad? Porque una vez que la conozca, no habrá vuelta atrás y comprenderá por qué esta verdad fue enterrada durante milenios. Se dará cuenta de cómo esta historia oculta puede cambiar no solo su percepción de lo divino, sino también de sí mismo. Respire hondo. El viaje comienza ahora mismo. La verdad enterrada no ha desaparecido sin dejar rastro. Vive en los intersticios de las líneas, en rituales olvidados, en imágenes que han resistido la prueba del tiempo y, lo más importante, en la memoria espiritual de aquellos que nunca dejaron de sentir la presencia de sus deidades oscuras. Sí, existieron, fueron adoradas, reverenciadas, temidas y luego prohibidas. Observe más de cerca y notará que en casi todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, una figura divina de piel oscura estaba presente, no como un símbolo de maldición, sino como fuente de vida, sabiduría y poder. Esto no fue una casualidad. Los pueblos antiguos comprendieron lo que el mundo moderno intentó borrar. La divinidad también puede ser negra. En el antiguo Egipto, o más precisamente en Khayet en Kemet, el nombre original de esta civilización africana, los dioses eran representados con diferentes tonos de piel, muchos de ellos tan oscuros como la tierra fértil del Nilo. El propio nombre Kemet significa tierra de los negros, una referencia directa al color del suelo, pero también, según algunos investigadores, una posible alusión a la identidad de los kemitas.
Deidades como Osiris, Anubis e Isis eran símbolos del orden cósmico, el equilibrio espiritual y la trascendencia. Su piel oscura no era un detalle accidental, sino parte de una cosmología sagrada arraigada en la naturaleza y el linaje. Más al sur, en las regiones conocidas hoy como Sudán, Etiopía y partes de África Central, se conservan evidencias aún más antiguas de entidades espirituales negras. En muchas culturas tradicionales, los ancestros eran considerados sagrados y la conexión con los dioses era directa. No existía una separación entre lo humano y lo divino. La divinidad se manifestaba dentro de las propias personas. Historias contadas alrededor del fuego, cánticos que resonaban en los pueblos, símbolos grabados en piedras, todo ello apuntaba a una espiritualidad que reconocía el cuerpo negro como portador de lo sagrado. En Oriente Medio, antes del establecimiento del monoteísmo abrahámico, diversas culturas veneraban a dioses y diosas, cuyos nombres e imágenes nos resultan extraños hoy en día, y muchos de ellos desaparecieron o fueron demonizados con el tiempo. Las conexiones entre los antiguos pueblos semíticos y las civilizaciones africanas cercanas eran constantes: comercio, alianzas políticas y, por supuesto, sincretismo religioso. Fue en estas conexiones donde surgieron historias y mitologías que fueron reinterpretadas o completamente reescritas por imperios posteriores que tenían el poder de determinar qué debía recordarse y qué era mejor olvidar. Pero ¿por qué fue borrado todo esto? Aquí llegamos al punto más oscuro de nuestro viaje. La historia no es neutral, nunca lo ha sido. La forma en que se cuenta, se registra y se enseña responde a los intereses de quienes están en el poder. Cuando ese poder cayó en manos de imperios expansionistas que utilizaron la religión como instrumento de control, la espiritualidad africana fue vista como una amenaza. Es crucial entender que la colonización no solo destruyó tierras y cuerpos, sino también narrativas. Reemplazó cosmologías enteras con doctrinas europeas centralizadas, a menudo presentadas como universales, pero que en la práctica solo servían para justificar la dominación y el borrado cultural. Así fue como los dioses negros, una vez venerados en templos, inmortalizados en esculturas y representados en muros antiguos, pasaron a ser llamados ídolos falsos, entidades demoníacas o figuras paganas sin valor. Pero no piense que esto ocurrió de forma espontánea o ingenua. Fue un proceso planificado, estructurado y doloroso. La Iglesia, en sus diversas instituciones, desempeñó un papel central en esto a lo largo de la historia. En muchos casos absorbió ciertas prácticas para facilitar la conversión de los pueblos africanos, pero al mismo tiempo eliminó el verdadero origen y significado de esas prácticas. El sincretismo religioso se utilizó como tapadera para la dominación espiritual, y lo que no pudo ser absorbido fue condenado al olvido o, peor aún, a la persecución. ¿Cuántas estatuas fueron destruidas? ¿Cuántos registros quemados? ¿Cuántos nombres prohibidos? ¿Cuántos idiomas silenciados? Y quizás lo más inquietante de todo es la comprensión de que esta reescritura de la historia no terminó en el pasado. Continúa hoy. Se manifiesta cuando las imágenes negras son sistemáticamente excluidas de películas, libros y producciones cristianas modernas. Cuando las representaciones de Jesús, ángeles y profetas siguen siendo eurocéntricas, incluso si los propios textos sagrados sugieren lo contrario. Se manifiesta cuando la idea de un Dios negro todavía suena extraña o inapropiada para muchas personas, pero lo más sagrado era negro, y sigue siéndolo. La espiritualidad africana no murió. Fue silenciada, enterrada, ridiculizada, pero no pudo ser destruida. Sobrevivió en cultos basados en tradiciones africanas, en las canciones de la diáspora, en los bailes, en los tambores, en los sueños, en la fe persistente de quienes nunca olvidaron sus raíces.
Esta parte no es solo una lección de historia, sino un llamado a la acción. Ha llegado el momento de mirar el pasado con nuevos ojos, de ver que la espiritualidad africana, los dioses negros y el conocimiento ancestral no son curiosidades exóticas, sino partes fundamentales del tejido espiritual de la humanidad. Y si todo esto le causa incomodidad, no huya. La incomodidad es necesaria. Demuestra que está despertando, que algo dentro de usted reconoce que hay mucho más de lo que le enseñaron como verdad absoluta. La historia debe ser recontada para que estas verdades salgan a la luz. En esta parte de la investigación nos adentraremos en un tema delicado, a menudo evitado incluso por investigadores sinceros: la primera censura. Nos referimos al proceso mediante el cual las deidades de raíces africanas fueron sometidas a una decoloración intencionada y luego a una erradicación o blanqueamiento estratégico. Paradójicamente, el reconocimiento de la negritud de los dioses era inevitable para algunas civilizaciones antiguas. Sin embargo, para preservar las estructuras de poder dominantes, en lugar de aceptar esta realidad, se optó por una alteración gradual de la apariencia de las deidades, hasta que la memoria original de ellas fue distorsionada más allá del reconocimiento. Al observar los templos antiguos, se pueden apreciar imágenes divinas africanas, los frescos de la civilización de Kemet o en los artefactos del antiguo reino Nubia. Estas representaciones muestran figuras con rasgos africanos, cabezas adornadas con símbolos solares, verdaderos iconos de grandeza espiritual, pero con el tiempo, a medida que estas culturas sufrían invasiones, asimilaciones o conquistas, las imágenes comenzaron a cambiar. Los rasgos faciales se suavizaron, los tonos de piel se hicieron más claros, la divinidad fue blanqueada tanto en las representaciones artísticas como en las interpretaciones religiosas. Y esto no es solo una teoría, sino una observación confirmada. Los hallazgos arqueológicos demuestran que las capas de pintura más antiguas revelan figuras oscuras, posteriormente cubiertas por nuevas capas que representan personajes de piel clara, ojos azules y narices finas. Esta práctica, conocida como iconoclasia selectiva, es una forma oculta de reescribir lo sagrado. Con la expansión de la influencia de la Iglesia romana y la posterior institucionalización de la fe cristiana, surgió la necesidad política de unificar la imagen de lo divino con los valores eurocéntricos en consolidación. Fue en este período cuando Jesús, María, los profetas e incluso los ángeles comenzaron a ser representados con rasgos europeos, a pesar de las evidencias históricas y geográficas que apuntaban a su origen semítico o africano. Al abordar la Biblia es necesario hablar de ella abierta y valientemente, sin temor a tocar viejas heridas. Surge la pregunta: ¿por qué la versión moderna de la Biblia difiere tanto de las variantes anteriores? ¿O por qué libros enteros fueron excluidos de ella, a pesar de haber sido considerados inspirados durante siglos? Uno de los más intrigantes es el libro de Enoc, un texto que narra la historia de seres celestiales que descendieron a la tierra, interactuaron con los humanos y trajeron conocimiento prohibido. Muchas tradiciones africanas reconocen seres espirituales con funciones similares, a menudo de apariencia no humana, pero con una conexión directa con el linaje africano ancestral. El libro de Enoc fue excluido de los cánones de la mayoría de las Biblias occidentales. Posiblemente esto ocurrió porque abordaba temas que desafiaban el control institucional sobre la espiritualidad, o contenía simbolismo e imágenes demasiado estrechamente vinculados con las cosmologías africanas. Textos apócrifos como el Libro de los Jubileos y los manuscritos del Mar Muerto contienen una complejidad que escapa al control doctrinal y presentan versiones de Dios, los ángeles y los juicios divinos diferentes de las conocidas en el cristianismo occidental moderno. Estas verdades alternativas, hoy llamadas herejías, son quizás ecos de un pasado más inclusivo, diverso y, sin duda, oscuro.
Es imposible avanzar sin abordar la herida abierta, el racismo espiritual. La concepción de Dios se utilizó para justificar no solo guerras, sino también siglos de esclavitud, segregación y destrucción de culturas enteras. ¿Por qué la imagen de lo sagrado se formó como blanca, pura e inmaculada? ¿Por qué la oscuridad llegó a asociarse con el pecado, la maldición y el diablo? El simbolismo del color en las imágenes religiosas no es inocente. En la cultura occidental, el mashaka, el blanco simboliza la luz, la salvación y la redención, mientras que el negro simboliza el error, el dolor y la condena. Sin embargo, en las antiguas culturas africanas, la oscuridad representaba el misterio de la creación, el vientre de la tierra y el potencial de la vida aún no manifestada. Esta inversión simbólica es una de las formas más sutiles y crueles de racismo, que no solo denigra los cuerpos, sino que también corrompe el espíritu. El término Elohim, utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, presenta un enigma. Aunque se traduce en singular como Dios, esta palabra es de hecho plural. Muchos investigadores sugieren que podría referirse a un colectivo divino, una especie de consejo celestial. Algunos teólogos alternativos y académicos independientes, incluidos los afrocéntricos, plantean que estos Elohim tenían una apariencia y una cultura más cercanas a los antiguos pueblos africanos que a la iconografía que se nos ha enseñado. Imagine que la propia base lingüística utilizada para designar a Dios ya lleva consigo una diversidad divina que fue simplificada, reducida y blanqueada a lo largo de los siglos. ¿Y si los Elohim fueran en realidad seres africanos? ¿Y si lo que se presentó como mitología pagana es en realidad una memoria espiritual africana reinterpretada? Tales preguntas no son bien recibidas por las instituciones, por lo que estas teorías fueron y siguen siendo clasificadas como herejías. Todo lo que amenaza el centro del poder es rápidamente tachado de peligroso, demoníaco o inválido. La colonización no solo mató, violó y esclavizó, sino que también reconstruyó lo sagrado a una imagen que ya no representaba a los pueblos conquistados. La religiosidad se utilizó como instrumento de dominación. Para lograr este objetivo, fue necesario borrar los nombres de los dioses antiguos, reemplazar rituales, demonizar prácticas, renombrar santos y pintar todos los cielos con rostros blancos. Esta guerra fue no solo espiritual, sino también visual, estética y simbólica, y continúa. La imagen de Jesús conocida hoy, con cabello liso, ojos claros y piel blanca, fue creada en la imaginación del Renacimiento europeo. Fue un proyecto artístico, político y teológico. Pero, ¿realmente se veía Jesús así? Los datos históricos, si se examinan cuidadosamente, revelan una realidad diferente. ¿Por qué era tan importante para Occidente que el Salvador tuviera un rostro blanco? La respuesta es simple. Quien controla la imagen de lo divino, controla la imaginación de las personas. Si Dios se parece al colonizador, entonces el colonizador se convierte en un reflejo de la voluntad divina, y así la dominación se perpetúa no solo en los ejércitos, sino también en las almas. Quizás usted adora una imagen distorsionada de la verdad, y esto afecta directamente su identidad, autoestima y valor espiritual. La espiritualidad no es solo una creencia, sino un espejo. Cuando miramos al cielo y vemos a alguien que no se parece a nosotros, nuestra fe comienza a desvincularse de nuestra historia. Pero cuando reconocemos la presencia de lo sagrado en el color de nuestra piel, nuestros rasgos y nuestro linaje, todo cambia. La fe deja de ser una sumisión y se convierte en un retorno a lo que siempre fue. Es necesario sacar esta conversación a la superficie y recuperar lo que nos fue arrebatado. Ahora que ha quedado claro cómo se manipuló la imagen de lo divino, es necesario dar un paso más, quizás el más audaz.
Debemos adentrarnos en un territorio considerado sagrado pero también muy selectivo, la Biblia. Es importante entender que dudar no significa faltar al respeto, sino buscar la verdad y honrar la fe con madurez. Una fe que no puede ser examinada se convierte en una prisión. Al hablar de dioses prohibidos es necesario mirar el texto más influyente del mundo con ojos más abiertos, atentos y conscientes. La Biblia moderna es el resultado de siglos de selección, traducciones, supresiones, ediciones e interpretaciones realizadas por quienes detentaban el poder. No todo lo que fue escrito entró en ella, y no todo lo que entró permaneció intacto. No todo lo que fue eliminado fue por su inutilidad. Si esto parece una exageración, vale la pena recordar los apócrifos, textos considerados sagrados por muchas tradiciones antiguas, pero eliminados de los cánones oficiales en varios concilios a lo largo de los siglos. Entre estos libros olvidados, hay uno en particular que abre un portal para comprender cómo la espiritualidad antigua fue deliberadamente marginada: el Libro de Enoc. El Libro de Enoc es uno de los documentos más enigmáticos y, al mismo tiempo, más reveladores jamás creados en el universo bíblico extendido. Sorprendentemente, fue considerado un texto sagrado entre los primeros cristianos, e incluso los autores del Nuevo Testamento hicieron referencia a él. Sin embargo, con el tiempo Yeidadike llegó a ser considerado problemático. ¿Por qué? Porque hablaba abiertamente de seres espirituales que descienden a la tierra, interactúan con los humanos, transmiten conocimientos que transforman civilizaciones y luego son castigados. Se les llama vigilantes y más tarde se les confunde o asocia con ángeles caídos. Las narraciones de Enoc tienen asombrosos paralelismos con las cosmologías africanas, que relatan entidades espirituales que caminan entre los hombres, dominan los elementos de la naturaleza, portan sabiduría ancestral y representan fuerzas espirituales que existían incluso antes de las instituciones religiosas conocidas. Estos diversos seres espirituales, que la Biblia oficial solo menciona de pasada o presenta de formas ambiguas, son figuras poderosas, a menudo malentendidas, que conservan conexiones con elementos del linaje africano. Una lectura atenta de ciertos pasajes de las Escrituras permite vislumbrar capas ocultas, voces silenciadas y claves que apuntan a una espiritualidad más pluralista y menos eurocéntrica. Por ejemplo, en Génesis 6 se dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos? ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y por qué este tema casi siempre se silencia o se explica de forma forzada, como si fuera solo una alegoría sin importancia? ¿No sería más honesto reconocer que este pasaje revela un profundo conflicto espiritual entre linajes, entre dimensiones y entre conocimientos? Al comparar esto con el contenido del libro de Enoc, se puede ver que estos mismos seres, los vigilantes, enseñaron a los humanos misterios celestiales, como el uso de plantas, piedras, metales, estrellas, la morada, el arte de la guerra, la belleza e incluso la lectura de los cielos. Involuntariamente vienen a la mente las tradiciones de Los pueblos africanos sobre deidades dotadas de poder sobre las fuerzas de la naturaleza y que transmiten conocimientos arcanos a la humanidad. Y si lo que se conoce como mitología africana es una de las fuentes primarias de esa espiritualidad integral que con el tiempo fue fragmentada, censurada y encerrada en los estrechos límites de una teología restringida, muchos investigadores han señalado que las descripciones de las entidades espirituales en la Biblia son diversas. A veces aparecen como ángeles, a veces como querubines o serafines, resplandecientes, alados, con múltiples rostros y voces que resuenan como truenos.
Estas imágenes están lejos de las empalagosas representaciones occidentales que se pueden ver en vidrieras, películas y catecismos. Sin embargo, resuenan con la riqueza simbólica de la cosmovisión africana, donde las fuerzas espirituales no se prestan a la estandarización y domesticación, sino que se manifiestan en innumerables formas vivas, indisolublemente ligadas a la naturaleza y al misterio. ¿Conoce el lector textos como el Libro de los Jubileos, la Ascensión de Isaías o los famosos manuscritos del Mar Muerto? Contienen visiones de esferas celestiales, revelaciones proféticas y descripciones de encuentros con seres de luz que no encajan en los cánones eurocéntricos. Muchos de estos textos fueron considerados apócrifos solo porque presentaban una visión más simbólica, universal y amplia de la fe, demasiado parecida a la sabiduría de los pueblos no europeos. Y entre estos pueblos, África ocupa un lugar especial, la cuna de la humanidad, la raíz olvidada de lo sagrado. Y no es sorprendente el hecho de que todo lo que recuerda este origen sea sometido a borrado, censura y silenciamiento. Al observar la Biblia a través de este prisma, se puede ver lo que antes permanecía oculto. Se empiezan a notar alusiones escondidas en cada capítulo, pasajes arrancados de sus raíces para evitar el contacto con otras tradiciones espirituales. Porque reconocer que lo divino se manifestó más allá de Jerusalén o Roma implicaría reconocer para África una voz espiritual legítima, ancestral y auténtica. Pero ¿por qué esto representaba tal peligro? Porque la espiritualidad arraigada en el origen africano no puede ser controlada por las instituciones religiosas modernas. No encaja en doctrinas rígidas, sino que habla de una conexión con los ciclos de la tierra, con el cuerpo, con los elementos y con los ancestros. Y todo esto fue declarado paganismo solo porque amenazaba la jerarquía de lo sagrado, controlada por un círculo reducido de personas. Y si los ángeles que descienden del cielo fueran en realidad mensajeros de sabiduría ancestral, adoptando formas accesibles a nuestra comprensión, ¿y si el reino de Dios fuera un lugar donde los rasgos africanos, el color de la piel, la cultura y los símbolos ocuparan un lugar de honor, en lugar de causar vergüenza? Todas estas preguntas nos llevan a una conclusión ineludible. La Biblia esconde más de lo que revela, y quizás la mayor revelación no reside en lo que se incluyó en ella, sino en lo que fue eliminado, censurado, en lo que se nos quiso ocultar. Miren esto de cerca para comprender la profundidad del problema. Ahora que el velo ha caído de los ojos, ¿qué harán? Ha llegado el momento de enfrentar una de las razones más insidiosas y profundas por las que la espiritualidad ancestral fue ocultada a la conciencia colectiva. Nos referimos al racismo espiritual, un fenómeno que existe y prospera, siendo más antiguo, más organizado y más efectivo que muchas otras formas de opresión. Este tipo de racismo no se manifiesta en gritos ni insultos abiertos, opera de manera más sutil, susurrando doctrinas, imágenes y símbolos que penetran y moldean el imaginario colectivo. No encadena con grilletes, pero obliga a mirar lo sagrado y no verse a sí mismo en ello, a buscar a Dios y no encontrar en él un reflejo de la propia historia, color de piel y origen. Hagámonos la pregunta: ¿por qué durante siglos lo divino ha sido representado exclusivamente con rasgos faciales europeos? No es sorprendente que todas las figuras sagradas que conocemos desde la infancia, Jesús, María, los profetas, los ángeles y los apóstoles, tengan la piel clara, el cabello liso y los ojos claros. ¿Cuándo en la historia la espiritualidad adquirió color y en qué momento el color se convirtió en un criterio de valor espiritual? Una pregunta incómoda pero necesaria, ya que la imagen de lo divino fue utilizada para justificar estructuras de dominación racial, convirtiéndose en un proyecto ideológico de poder. Cuando el Salvador tiene el rostro del colonizador, del opresor y del representante de la corona europea,
Esto forma un patrón mental específico. Este patrón afirma, lo blanco es pureza, luz y salvación, mientras que lo negro es sombra, pecado y desviación. Esta inversión simbólica se implementó deliberadamente, convirtiéndose en una estrategia para dominar a los pueblos durante generaciones. Porque no basta con controlar los cuerpos, es necesario controlar las almas, y la forma más efectiva es moldear la imagen de lo sagrado. Por eso los misioneros, al llegar a África, no solo traían Biblias, sino también cuadros con la imagen de un Jesús blanco, ángeles y santos blancos. Entendían que al imponer esta imagen, con el tiempo reemplazarían la identidad espiritual del pueblo por una ajena a sus orígenes. Las consecuencias de esto son devastadoras, ya que el racismo espiritual no solo excluye, sino que distorsiona. Crea una religión que exige la renuncia a la propia historia para ser aceptado, una religión que enseña a despreciar los símbolos del propio origen, a demonizar lo que proviene del propio pueblo y a considerar impuro lo que durante milenios fue sagrado. Y todo esto se hace en nombre de la fe, la salvación y la obediencia a Dios. ¿Han notado cuántas iglesias siguen enseñando que la oscuridad es un símbolo del mal? Y que todo lo negro en el lenguaje bíblico representa algo negativo que debe evitarse. Cuando se dice que Jesús es la luz y el diablo es el príncipe de las tinieblas, ¿cuál es el efecto psicológico de repetir esto durante toda una vida? Especialmente para un niño negro que crece en un mundo que ya lo rechaza por su color de piel? ¿Es simplemente una metáfora o un condicionamiento deliberado? El relato plantea la cuestión de si el uso del simbolismo del color es una metáfora o una forma de condicionamiento. Se enfatiza que un cierto tipo de simbolismo, que dota a los colores de Mashra significados espirituales, no es neutral. A lo largo de los siglos ha servido para reforzar puntos de vista racistas, penetrando en las esferas política, económica y cultural, así como en las creencias religiosas. Como resultado, millones de personas de ascendencia africana crecieron sintiendo vergüenza por sus raíces espirituales. Se les enseñó a temer sus propios derechos, símbolos e historia. Esto llevó a que los africanos y sus descendientes en la diáspora se vieran obligados a ocultar sus creencias, llevando sus prácticas espirituales a la clandestinidad. Esta situación no solo se observó en las religiones originadas en África, sino también en el cristianismo. Incluso en las iglesias, los fieles de piel oscura enfrentaban marginación. Se les permitía asistir a los servicios, pero no dirigirlos, cantar, pero no interpretar los textos sagrados, servir, pero no enseñar. Así, el racismo espiritual se manifiesta no solo en las imágenes visuales presentes en los lugares religiosos, sino también en la estructura de poder que determina quién tiene derecho a ser un líder espiritual, pastor, obispo, papa. La cuestión del color asociado a la divinidad y el color atribuido al siervo es crucial. El autor señala que muchos de quienes apoyan este sistema de exclusión espiritual no lo hacen por malicia, sino porque así les fue enseñado. Ellos mismos se han convertido en víctimas del sistema, siendo educados desde la infancia con la convicción de que el color blanco representa el bien y el negro, el error, la rebelión y la necesidad de redención. El artículo propone reinterpretar esta perspectiva y ver en el color negro no la ausencia de luz, sino el comienzo de todo lo existente, el punto de partida, el útero del universo. Se subraya que en la naturaleza, la semilla germina en la oscuridad de la tierra, el bebé se forma en la oscuridad del vientre, y el cielo estrellado, que nos conecta con lo divino, solo se manifiesta en ausencia de luz. Quizás el color negro no es la ausencia de Dios, sino el lugar donde Él habita antes de manifestarse. Esta reinterpretación del simbolismo espiritual tiene un impacto directo en cómo las personas se perciben a sí mismas y su lugar ante Dios.
Cuando una persona de ascendencia africana comprende que también es imagen y semejanza de lo sagrado, con sus rasgos únicos, su cultura y su origen, ocurre una reunificación interna. El espíritu, por así decirlo, exhala con alivio después de siglos de asfixia por doctrinas que no reflejaban su esencia. Este alivio se transforma en fuerza, la fuerza para salvar, recontar y restaurar. Un despertar espiritual completo es imposible mientras la identidad de una persona esté confinada dentro de un marco de imagen que niega su esencia. La espiritualidad debe ser una fuerza liberadora, un puente entre lo humano y lo divino, y no una prisión ideológica que obligue a rechazar la propia historia en aras de sentirse digno de Dios. El sentimiento de ser digno de Dios. ¿Con qué frecuencia reflexionamos sobre esto? ¿Han notado cómo, a veces, una sola palabra puede contener un universo entero de significados no revelados, capas de historia y verdades que desafían las concepciones establecidas? Esto mismo ocurre con el término Elohim, esta palabra que abre la primera línea de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Ha permanecido envuelta en un secreto celosamente guardado durante milenios. Hoy levantaremos el velo sobre este enigma, porque detrás de esta palabra se esconde mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Las revelaciones que seguirán pueden cambiar radicalmente nuestra comprensión de Dios, la espiritualidad y la creación. Antes que nada, es crucial comprender que Elohim en el hebreo original es una forma plural. Sí, plural. Aunque la mayoría de las traducciones utilizan el singular Dios, el sufijo im en hebreo indica pluralidad. Por lo tanto, estamos tratando con un término que puede traducirse literalmente como dioses o seres divinos. Y aquí surgen las preguntas. ¿Por qué las traducciones occidentales de la Biblia ignoran la riqueza gramatical y espiritual de esta palabra utilizando el singular? La respuesta reside en el control teológico y el deseo de centralizar la divinidad en una figura única, acorde con los estándares de la cultura dominante. Pero si Elohim es plural, ¿quiénes son estos dioses? Podría referirse a una antigua colectividad divina, una asamblea celestial, como se describe en textos antiguos de Oriente Próximo. Más aún, ¿podrían estos Elohim estar relacionados con los dioses de piel oscura adorados en las antiguas civilizaciones africanas antes de la llegada de las teologías europeas? Esta hipótesis causa inquietud a muchos, por lo que se la considera herética, prohibida y demasiado alternativa. Pero quizás es precisamente por eso que vale la pena escucharla con más atención. En muchas tradiciones espirituales africanas no existe una clara división entre un Dios supremo y otras entidades divinas. La concepción de la divinidad es de naturaleza colectiva, múltiple e interconectada. Los orishas, por ejemplo, en el candomblé y la santería, son manifestaciones de lo divino con funciones específicas pero complementarias. Lo mismo ocurre con los Neteru en Kemet, Antiguo Egipto, que forman un panteón sagrado con una dinámica complementaria. Esta estructura de multiplicidad divina no contradice la idea de un Dios supremo, sino que la complementa. Es precisamente esta visión la que sugiere el término Elohim, un principio espiritual donde lo divino se manifiesta a través de diversos aspectos, formas y semblantes. Ahora, imaginemos lo que significaría reconocer que los Elohim originales poseían una apariencia, símbolos y sabiduría en sintonía con las culturas africanas. Esto destruiría la imagen construida de un Dios eurocéntrico, reinando en solitario en los cielos. Devolvería al continente africano al centro de la espiritualidad humana y otorgaría a las civilizaciones negras el lugar que se les negó, el lugar de origen no solo de los pueblos,
sino de la propia concepción de lo divino. Las reflexiones sobre la concepción de lo divino abren nuevos horizontes. Desde el siglo XIX, académicos afrocentristas han investigado incansablemente el significado profundo de palabras como Elohim, Adonai y El Shaddai, buscando demostrar que mucho antes de la era de la dominación europea, las tradiciones espirituales africanas ya operaban con estos conceptos. Sin embargo, estas interpretaciones fueron sistemáticamente marginadas, desacreditadas y tildadas de rebeldes. La teología oficial no podía permitirse el riesgo de que personas de ascendencia africana, al mirar hacia el cielo, vieran allí su propio reflejo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la imagen de Dios fue tan meticulosamente erradicada de cualquier mención del continente africano? ¿Por qué la idea de un Dios negro causa perplejidad y a veces burla en muchas personas? ¿Es esto una casualidad? ¿O es el resultado de siglos de adoctrinamiento que ha vinculado firmemente lo divino con la blancura y lo profano con la negritud? El simple acto de imaginar a Elohim con rasgos africanos se convierte en un acto de resistencia espiritual, un paso audaz hacia la recuperación de una imaginación perdida. Porque si Dios creó todo lo existente, incluyendo toda la diversidad de pueblos y culturas, ¿por qué no reconocer que lo sagrado puede poseer piel oscura, nariz ancha, cabello rizado y una ascendencia ancestral? Los teólogos tradicionales afirman que Dios es incoloro, informe y puro espíritu, pero entonces, ¿por qué insisten en representarlo con los rasgos de un hombre europeo? ¿Por qué los ángeles se nos presentan blancos? ¿Por qué los cielos se parecen más a la Europa del siglo XV que a los antiguos paisajes de Etiopía, Sudán, Nigeria o Malí? Aquí no se trata de crear una nueva teología, sino de rescatar una que fue sepultada. Se trata de una espiritualidad que reconoce que lo divino se manifiesta en diversas formas y que estas formas incluyen a las personas negras. Los Elohim negros no son una invención moderna, sino un eco ancestral que sigue vivo en los ritmos de los tambores, en las oraciones, en las danzas y en las visiones de profetas olvidados. ¿Han notado cómo la propia estructura del universo refleja esta diversidad divina? El cuerpo humano es un conjunto de sistemas que trabajan en armonía. La naturaleza es una compleja red de elementos equilibrados. El cosmos funciona como una orquesta de fuerzas interconectadas. ¿Por qué entonces insistimos en la representación de un Dios aislado y distante, con rostro europeo y autoridad centralizada? ¿Por qué no percibir lo divino como una red sagrada, una unión de conciencias, una energía ancestral múltiple, tal como lo implican los Elohim? Al regresar a estas teorías, uno recupera una parte de sí mismo, porque la espiritualidad, cuando es liberadora, no aleja de la identidad, sino que por el contrario, devuelve a las raíces, a la historia, al pueblo. Quizás, los Elohim son el llamado de los ancestros, instando a reunificar lo que fue desgarrado. A medida que uno se adentra en este viaje espiritual, se hace cada vez más difícil ignorar el impacto directo de uno de los procesos más crueles y silenciados de la historia de la humanidad, la aniquilación cultural y religiosa de las tradiciones ancestrales vinculadas a la divinidad negra. La erradicación de la espiritualidad africana, representada por deidades negras, no fue un efecto secundario accidental de la colonización, sino un elemento estratégico del proyecto colonial. Para establecer un control total sobre los territorios, no solo se requería superioridad militar, sino también la subyugación de la esfera espiritual, los símbolos y las concepciones de lo Torah, divino. En la práctica esto se manifestó en la alienación de los africanos de sus raíces espirituales ancestrales, la destrucción de su cosmología, la burla de sus dioses y la demonización de sus rituales.
El objetivo final era reemplazar las creencias africanas con imágenes y doctrinas que fortalecieran el poder de los colonizadores. No es casualidad que los colonizadores europeos acompañaran sus expediciones militares con actividad misionera, llevando consigo Biblias e imágenes de santos de rostro blanco. La misión era meridianamente clara: relegar al olvido los nombres de los dioses negros, silenciar los tambores sagrados, destruir los templos ancestrales y reprogramar espiritualmente a los pueblos conquistados. Esto se logró mediante la imposición de un nuevo paradigma espiritual basado en imágenes occidentales, narrativas y estéticas europeas, donde todo lo africano se presentaba como sinónimo de pecado, atraso e idolatría. Las tradiciones espirituales que durante siglos habían sostenido a las comunidades africanas, con sus oráculos, danzas rituales, fitoterapia y una profunda conexión con los ciclos naturales, fueron gradualmente reemplazadas por ritos ajenos a la cultura local. Lo que una vez se consideró sabiduría ancestral pasó a ser estigmatizado como brujería. Las consecuencias resultaron catastróficas. Se obligó a la gente a renunciar a sus dioses en favor de imágenes extrañas, a sus cánticos en favor de himnos importados, a sus creencias en favor de dogmas ajenos. Esta sustitución no solo fue religiosa, sino también estética, simbólica y visual. A pesar de la traducción de la Biblia a numerosos idiomas, las imágenes sagradas permanecieron inalteradas: hombres de rostro blanco, cabello liso, rasgos europeos y una postura imperial. Fue un proceso meticulosamente planificado, dirigido a asociar lo divino con la blancura y la blancura con el poder. De este modo, los africanos, incluso al aceptar la nueva fe, no podían verse a sí mismos a imagen y semejanza de Dios. Esta ausencia visual conducía a un vacío emocional y espiritual. Cuando un niño africano miraba el altar y solo veía figuras blancas elevadas al rango de santas, puras y salvadoras, se le inculcaba sin palabras: Dios no se parece a ti. Y si Dios no se parece a ti, pasarás la vida intentando ser quien no eres, rechazando tu cabello, tu piel, tu historia y tu cultura. Pero la erradicación no se limitó a esto. Incluyó una reinterpretación, o más bien, una distorsión de los propios elementos de la espiritualidad africana. Muchos orishas, por ejemplo, fueron reelaborados para encajar en el marco cristiano mediante un sincretismo forzado. Ochosi fue presentado como San Sebastián y Yemayá como la Virgen María de la Concepción. A primera vista esto pudo haber parecido una forma de resistencia, y en cierta medida lo fue. Sin embargo, también fue una manera de despojar a estas deidades de su significado original y someterlas a la autoridad de la nueva religión. Se produjo una distorsión intencionada de las tradiciones espirituales, donde a las deidades africanas se les arrebataba su verdadera esencia, reemplazándola con una nueva doctrina religiosa. Los nombres podían permanecer, pero su significado original, historia y espíritu desaparecían gradualmente. No hay que creer que esto quedó en el pasado. Incluso hoy, los líderes religiosos continúan pronunciándose contra todo lo relacionado con las raíces africanas. Todavía hay personas convencidas de que los cultos africanos son obra del diablo, sin siquiera intentar estudiar y comprender su profundidad. Lamentablemente, muchos jóvenes africanos se avergüenzan de su herencia espiritual porque se les ha enseñado a temer lo que sus ancestros reverenciaban. Y esto no es casualidad, sino el resultado de una sustitución deliberada de símbolos, donde las imágenes africanas de la divinidad fueron expulsadas de lugares sagrados, libros, oraciones, y reemplazadas por el miedo y el error. Esta sustitución es tan hábil y poderosa que muchos ni siquiera se dan cuenta de que su fe está desarraigada, que adoran a un Dios que no tiene nada que ver con sus ancestros, y que esta fe exige la renuncia no solo a los pecados, sino también a la propia identidad.
Esta situación no puede continuar porque la verdadera liberación espiritual es imposible donde hay olvido de los ancestros. La espiritualidad debe conectarnos con nuestros orígenes, no transformarnos en una imitación de los colonizadores. Pero también hay buenas noticias, la verdad se está restaurando gradualmente. Cada vez más personas despiertan y regresan al estudio de textos antiguos, a la comprensión de símbolos y a la revalorización de los rituales ancestrales. Se están liberando de la vergüenza, el miedo y la mentira que afirmaba que todo lo africano estaba mal, porque lo africano es profundidad, antigüedad y santidad. Y si esta verdad resuena en su alma, sepan que la fe no tiene por qué ser blanca para ser verdadera. Todo esto nos lleva a un tema aún más delicado, la guerra de las imágenes, que no se libra con armas, sino con pinceles, cuadros, estatuas, vitrales, páginas de libros de texto y pantallas de cine. Es una guerra en el ámbito de la imaginación, y la victoria en ella significa la conquista no solo del cuerpo, sino también de la mente, el espíritu y, lo más importante, de cómo un pueblo se percibe a sí mismo a la luz divina. Las imágenes poseen un poder inmenso, forman creencias, crean representaciones visuales que se convierten en verdades emocionales. La religión siempre ha comprendido el poder de las representaciones visuales mejor que cualquier otro sistema. Por lo tanto, desde los primeros siglos del cristianismo, se hicieron esfuerzos constantes para consolidar una iconografía específica, santos blancos, ángeles rubios, una María con rasgos europeos y, sobre todo, un Jesús blanco con la apariencia del Renacimiento. Este Jesús europeo, cuya imagen dista mucho de la verdad histórica, se convirtió en el dominante en iglesias, hogares, libros infantiles, películas y oraciones, a pesar de que Jesús nació en el Medio Oriente, en una cultura semítica, y su apariencia debería haber estado lejos de los estándares europeos. La distorsión de la imagen de Jesucristo, al conferirle rasgos europeos, se convirtió en una poderosa herramienta en manos de las élites que buscaban afirmar la supremacía de la raza blanca. Esta visualización, que presenta a la figura central del cristianismo como una persona de piel blanca, inculcó en la conciencia de la gente la idea de que lo sagrado tiene precisamente ese rostro. Y, como consecuencia, todo lo que difiere de este estándar es percibido como menos digno, menos puro y menos cercano a lo divino. Este tipo de representación visual, que domina la esfera religiosa, se convierte en un símbolo de poder. Su repetición obsesiva en espacios vinculados a la espiritualidad lleva a que la imagen de un Jesús blanco sea percibida no solo como una representación, sino como un modelo universal de salvación, bondad y amor. Como resultado, a nivel subconsciente, todo aquello que no se ajusta a esta estética parece distante del ideal. La guerra de imágenes, de este modo, ejerce un profundo impacto en el inconsciente colectivo. Los niños, al ver desde temprana edad a un Jesús blanco, profetas blancos y apóstoles blancos, interiorizan la idea de que la blancura es el estándar de la espiritualidad. Esto genera en las personas no blancas la sensación de que no cumplen con el estándar divino, creando una alienación y una ruptura espiritual. Es trágico que incluso en las comunidades afroamericanas, esta imagen haya sido reproducida y sostenida. Muchas iglesias en barrios afroamericanos aún exhiben imágenes de un Jesús blanco en sus altares, y en los hogares afroamericanos se pueden ver cuadros que representan a una figura europea como símbolo de fe. Esto es el resultado de una colonización estética, visual y simbólica que ha penetrado incluso en las esferas más íntimas de la espiritualidad. Imaginen el impacto que tendría en los niños si desde pequeños vieran imágenes de Jesús con piel oscura, rasgos africanos y cabello rizado. Si los ángeles guardianes fueran representados como afroamericanos con armaduras doradas y los profetas se parecieran a sus abuelos. Esto tendría un impacto inmenso en su autoestima, su fe
y su sentido de pertenencia espiritual. La ausencia de tal representación es el resultado de una estrategia dirigida a alejar a los afroamericanos de la idea de centralidad espiritual. A un pueblo que no se ve a sí mismo en lo divino, le resulta más fácil imponerle la sumisión en lo humano. Si las personas creen que Dios se parece a su opresor, pueden aceptar su inferioridad como parte de un plan divino. Por lo tanto, es necesario desenmascarar la guerra de imágenes y comprender que cada imagen, cada vidriera y cada escena en una película bíblica donde todos los personajes son blancos, son armas simbólicas utilizadas para mantener el control espiritual y psicológico sobre los pueblos no blancos. La guerra de imágenes, desatada contra pueblos enteros, aún no ha terminado. Se manifiesta cada vez que en busca de Jesús una persona solo encuentra representaciones eurocéntricas. Continúa cuando a los artistas negros no se les da la oportunidad de plasmar lo divino con sus propios colores. No cesa cuando los académicos que proponen representaciones más auténticas son ridiculizados o sus descubrimientos son silenciados. Esta guerra, que no conoce balas, inflige heridas profundas, hiere el alma, la autoimagen y la fe. Por eso la redefinición de estas imágenes se convierte en un acto de verdadera revolución. Representar a un Jesús de piel oscura, crear una escultura de María con rasgos africanos, imaginar ángeles como guerreros de la diáspora, no es solo arte, es un acto de resistencia, sanación y reconexión con lo sagrado que nos fue negado durante mucho tiempo. Una reconstrucción visual de esta naturaleza debe abarcar todas las esferas: iglesias, escuelas, publicaciones de libros, cine y redes sociales. Es necesario reprogramar la imaginación espiritual de la generación en crecimiento, mostrar que Dios no tiene una única apariencia y que si una imagen fue borrada intencionalmente, es precisamente esa la que debe ser restaurada primero. Esto no son solo palabras, es un verdadero acto de resistencia espiritual. Una vez comprendido cómo las imágenes fueron utilizadas como herramientas de dominación simbólica y espiritual, se debe dar el siguiente paso, aún más crucial y delicado: reconectarse con la propia esencia espiritual. Es aquí donde muchos encuentran dificultades, ya que esto requiere algo más que mero conocimiento. Se necesita valor para mirar hacia adentro, ver el reflejo del alma y hacerse preguntas honestas. ¿Quién soy espiritualmente? ¿De dónde proviene mi fe? ¿En qué imagen de lo divino me enseñaron a creer? ¿Y por qué? Vale la pena reflexionar, ¿estamos adorando una imagen distorsionada de la verdad? ¿No fue la base de nuestra fe formada no para liberarnos, sino para apartarnos de nuestra propia esencia? Podría ser que la imagen que nos inculcaron venerar no tiene nada que ver con nuestras raíces espirituales. Si estas preguntas resuenan profundamente, es una buena señal. Indica que el alma se está abriendo a algo que ha permanecido oculto durante siglos. La antigua espiritualidad de los pueblos negros no se basaba en la culpa, el miedo y la obediencia ciega. Se fundamentaba en la conexión, en el pulso vital, en la unidad con el cuerpo, la naturaleza, el ritmo y la trascendencia. Eran relaciones directas con las fuerzas de la creación, fuerzas que tenían sus propios rostros, olores, colores y movimientos. Lo sagrado se sentía como algo presente en la vida cotidiana, experimentado con profundo asombro, pero al mismo tiempo de manera libre y natural. A diferencia de la rígida estructura vertical impuesta por las teologías coloniales, las prácticas espirituales africanas reconocían que lo divino reside dentro de cada persona, la acompaña en su camino de vida y se manifiesta a través de la conciencia colectiva. Pero ¿qué sucede cuando esta conexión se rompe? Cuando desde la infancia escuchas que todo lo relacionado con tu cultura está atrasado, que tu nombre debe cambiarse, que tu ropa debe ser diferente, que tus rituales son malos. ¿Qué pasa cuando oras a un Dios que nunca se parecerá a ti,
en un templo adornado con símbolos que niegan tu linaje. ¿Qué sucede cuando tu espiritualidad es secuestrada y ni siquiera te das cuenta? Ocurre una muerte espiritual silenciosa, una alienación de lo sagrado. La pérdida de conexión con la espiritualidad ancestral genera una sensación de alienación, un desequilibrio interno y menoscaba la autoestima. Cuando una persona no ve el reflejo de su historia, sus ancestros y sus dioses en los ritos religiosos que la rodean, se ve forzada a conformarse con una fe ajena, prestada, que exige la renuncia a sí misma para cumplir con estándares impuestos. En esta situación surge una imperiosa necesidad de restablecer la conexión con las raíces espirituales. Esto no es solo una búsqueda personal, sino una sanación colectiva, un retorno a los orígenes y una reunificación con los códigos espirituales que fueron arrancados violentamente de la conciencia de un pueblo, pero que continúan viviendo en su memoria genética. La reconexión con este linaje ancestral transforma a la persona. Símbolos que alguna vez causaron miedo y rechazo, como los tambores, las danzas rituales, los altares adornados y los cánticos antiguos, se revelan como puertas hacia el poder espiritual. Emerge un sentimiento de reconocimiento, un llamado de los ancestros, una sensación de aceptación y la restauración de la dignidad espiritual. En este espacio no hay necesidad de adaptarse a estándares ajenos, ya que la persona es aceptada por lo divino en su verdadera esencia. El redescubrimiento de la espiritualidad ancestral se convierte en un acto de revolución que devuelve a la persona a sí misma. Lo reconecta con la historia de su pueblo, con dioses que hablan su lengua materna, con rituales comprensibles para el alma y con los valores que unían a la comunidad antes de la división colonial. Sin embargo, para esto es necesario replantear muchas cosas, cuestionar las narrativas establecidas y desvelar los velos de la mentira. Se requiere humildad para reconocer que gran parte de lo que se enseñó como verdad espiritual inmutable, en realidad fue una herramienta política diseñada para alienar a pueblos enteros de sus raíces y subyugar su conciencia con doctrinas ajenas a su naturaleza. La recuperación de la identidad espiritual no implica negar otras formas de fe. Se trata de recuperar la libertad de verse a uno mismo como parte de lo sagrado, sin postrarse ante imágenes que nunca tuvieron la intención de representarlo. Lo que está en juego no es solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la espiritualidad. ¿Con qué frecuencia ha surgido un sentimiento de alienación durante la oración? ¿Con qué frecuencia, incluso en un templo, se ha sentido una falta de resonancia en el alma? ¿Con qué frecuencia ha habido que adaptarse a doctrinas que parecían rechazar en lugar de aceptar? Todo esto son señales, testimonios de un grito interno por la reconexión. Este proceso comienza permitiéndose buscar, dudar de lo escuchado y hacer preguntas. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Esta fe me acerca a mis ancestros o me aleja? ¿Esta imagen de Dios me acoge o me rechaza? Las respuestas a estas preguntas no deben buscarse en los libros de los colonizadores, sino dentro de uno mismo, en la memoria transmitida de generación en generación, en las historias que los ancestros no pudieron contar, pero que viven en el cuerpo, en el ritmo del tambor que late suavemente en el pecho. Esta conversación ocurre aquí y ahora, porque el mismo hecho de que estas palabras resuenen testifica que la conexión con las raíces espirituales no ha sido completamente rota, solo estaba latente y ahora despierta. Si todo esto resuena en el alma, entonces no son solo palabras, sino un llamado, pacto, una poderosa afirmación. Significa que el alma ha despertado, que la sed de verdad, el coraje de cuestionar y el deseo de reconectarse con la propia esencia. Espiritual no son meras palabras, sino una realidad.